Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empiece con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Maximiliano Carlos, a Isaac Andrade, y a Héctor Daniel Pieri. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La creación de un Hokage por Cabledar 43. 5. Las ruinas entre los remolinos. Siguiente. Hola chicos, felices fiestas. Quería publicar este capítulo antes de fin de mes, ya que probablemente estaré ocupado los próximos días. En fin, disfrútenlo. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Naruto. La creación de un Hokage arco de remolino capitán 5. Las ruinas entre los remolinos. Maldición. Maldijo Naruto mientras apretaba los ojos con dolor. Le dolía mucho la cabeza, pero no sabía por qué. Su mente se remontó a los tiempos en que entrenaba con Jiraiya. El sabio a veces lo entrenaba hasta el cansancio para mejorar aún más su resistencia. Esto le provocaba despertarse con fuertes dolores de cabeza de vez en cuando, acompañados de dolor en todo el cuerpo. El rubio dejó escapar un suspiro antes de acomodarse sobre lo que fuera que estuviera recostado. Frunció el ceño casi al instante, sintiendo una ligera picazón en la cara. Se llevó una mano a la cabeza antes de abrir los ojos y encontrarse con arena y algunas palmeras. ¿Dónde demonios estoy? Se levantó de la arena antes de arrodillarse, entrecerrando los ojos mientras observaba su entorno. El reconocimiento se reflejó en sus rasgos antes de levantarse bruscamente. Le dolía aún más la cabeza, pero lo ignoró, pues había asuntos más importantes en ese momento. Su equipo no estaba con él. Estaba solo en la orilla y, al girar hacia el mar, supo que salir no sería fácil, pues veía muchos remolinos a lo lejos. Se volvió hacia el lugar desconocido. Era una isla, aunque no sabía qué tan grande era. Se encontraba en la orilla, con vistas al mar y a una zona llena de árboles de todo tipo. Desde donde se encontraba se veía un camino de tierra, pero estaba bastante deteriorado y con algunas plantas creciendo. Este lugar debe estar desierto, concluyó antes de comprobar si todo su equipo estaba en su sitio. Se detuvo un momento en su vaina antes de recordar que su katana había sido destruida. Naruto se giró hacia un gran árbol antes de treparlo apresuradamente. La luna iluminando el cielo nocturno era prueba suficiente de que llevaba horas inconsciente, y como su equipo no lo había encontrado entonces, probablemente significaba que ellos también estaban inconscientes o que seguían buscándolo. Llegó a la copa del árbol y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. La isla era enorme. El árbol dominaba la mayor parte del lugar e incluso podía ver lo que parecía un pueblo en la distancia. ¿Qué pasó aquí? El lugar quedó destruido. Los edificios quedaron reducidos a escombros, se veían varios cráteres alrededor del pueblo y partes de la densa zona boscosa apenas comenzaban a crecer. Se preguntó si un incendio habría causado los daños, pero lo descartó al girarse para ver el único edificio que parecía intacto. Parecía la cima de una torre con algunas piezas faltantes, aunque seguía en pie. No podía distinguir bien el resto de la aldea, ya que estaba oscuro, y se dio por vencido. Después de todo, aún tenía que encontrar a su equipo. Jutsu de clon de sombras. Docenas de clones aparecieron a su lado antes de despegar en diferentes direcciones. El verdadero Naruto los observó irse antes de descender del árbol y adoptar una postura de meditación. Encontrar a su equipo era su prioridad y lo haría a toda costa, sin importar lo que su maestro le sugiriera. Además, su dolor de cabeza probablemente disminuiría si lo usara. Ino se despertó con un escozor en la pierna derecha.
Abrió los ojos de golpe y miró su pierna para ver qué le pasaba. Soltó un grito ahogado al ver su pierna, manchada de sangre seca y con un gran corte. Su formación médica se activó y rápidamente comenzó a cerrar la herida mientras se preguntaba qué les habría pasado después de la pelea con la bestia. Su invocación no pudo evitar el ataque, pero Naruto usó su espada para absorber la mayor parte antes de que explotara. Después, todo quedó en blanco, lo que probablemente significaba que se desmayaron poco después, probablemente por el impacto contra lo que fuera que hubieran golpeado. Miró a su alrededor y vio un árbol no muy lejos, lo que le hizo concluir que se había estrellado contra él y se había lastimado la pierna. Su chakra continuó cerrando la herida mientras examinaba la zona en busca de algo más. El área a su alrededor estaba llena de árboles de todos los tamaños. No podía ver mucho, pero distinguió un edificio a lo lejos. Descartó de inmediato la posibilidad de haber aterrizado en Wave, ya que el pueblo no tenía tantos árboles a su alrededor. Podríamos echar un vistazo, murmuró para sí misma antes de hacer señas y golpear ambas manos contra el suelo. La zona se llenó de humo antes de que una pequeña águila apareciera a su lado, mirándola en busca de instrucciones. Voy a explorar la zona. El águila pareció asentir mientras Ino hacía señales con las manos antes de apuntar a la invocación, jutsu de transferencia mental. Ino tomó el control del pájaro antes de alzar el vuelo. Este animal de invocación en particular era muy útil para explorar, y por eso los Yamanaka habían hecho un contrato con ellos. Claro que le había llevado tiempo acostumbrarse a moverse, pero con el tiempo se acostumbró. Estaban en una isla. Era bastante grande y tenía una gran aldea a lo lejos, aunque parecía destruida. Distinguía varios remolinos que la rodeaban y sabía que irse no sería fácil. Se preparó para usar el jutsu antes de captar movimiento entre los árboles. Se acercó al suelo y vio a Naruto moviéndose de árbol en árbol. Sintió un alivio inmediato antes de observar el área con atención para saber a dónde ir. Tras trazar un mapa mental, liberó el jutsu y se encontró de nuevo en su cuerpo. Ino se puso de pie, sintiendo su pierna mucho mejor, antes de correr hacia un árbol cercano sabiendo ahora de dónde ir. Naruto corría por el bosque con un lugar en mente. Había podido localizar fácilmente a Ino y se dirigía hacia ella. Por supuesto, tenía clones que se reunirían con el resto de su equipo y les dirían que se encontraran en la aldea destruida. Era difícil pasarlos por alto y encontrar a su equipo allí no sería muy difícil, considerando que casi no habría nada que les bloqueara la vista. Naruto, aquí. La voz de Ino lo sacó de sus pensamientos. Al detenerse en la rama de un árbol, giró la cabeza y vio a Ino acercándose a él con una expresión de alivio. Ino. Saludó Naruto con una sonrisa mientras ella aterrizaba en la misma rama del árbol que él. Ella sonrió y le dio un abrazo rápido antes de mirar a su alrededor con el ceño fruncido. Me alegra que estés bien. ¿Tienes idea de dónde estamos? Solo sé que estamos en una isla. Sí, eso es todo lo que sé también. Naruto no pudo evitar suspirar antes de cruzar los brazos con una expresión pensativa, probablemente sea lo que vimos en el barco. Ino asintió, aunque tenía una mirada escéptica en su rostro. Tiene sentido, pero que la explosión nos haya enviado tan lejos, ¿quién sabe? Naruto se encogió de hombros. Podríamos estar en otra isla, por lo que sé, aunque las probabilidades de que nos perdamos una en el camino son mínimas. Además, mi katana tenía mucho chakra, así que la explosión podría haber sido lo suficientemente fuerte como para enviarnos hasta la isla lejana. ¿Y ahora qué hacemos? No pudo evitar preguntar. Encontrar la salida sería difícil, considerando que probablemente estaba desierto y rodeado de remolinos. Naruto se rascó la nuca, pensativo. Probablemente encontremos un bote si buscamos lo suficiente, pero atravesar esos remolinos será difícil. Quizás haya una zona sin remolinos. Tal vez, murmuró Ino pensativa, pero lo más probable es que esté al otro lado de la isla, aunque es bastante grande. Tenemos que cruzar el pueblo para llegar allí, no creo que lo logremos en un día. No te preocupes, respondió con una sonrisa. No creo que la bestia vaya a ninguna parte pronto. Seguro que la explosión también la lastimó. Por ahora, busquemos un bote y un camino sin remolinos. Entonces, vámonos, respondió Ino mientras los dos comenzaban a moverse hacia la ciudad destruida. Choji se sentó contra un viejo edificio con una mirada pensativa. No hacía mucho se había topado con un clon de Naruto que le había dicho que lo siguiera a la aldea destruida. Había llegado allí hacía poco y encontró a Hinata ya allí, pero con aspecto algo cansado.
Estaba apoyada contra un edificio con gotas de sudor corriéndole por la cara. No tenía ni idea de qué le pasaba, pero supuso que se había lastimado al aterrizar en la isla. Si era así, Ino debía darse prisa, ya que era la médica del equipo. El clon de Naruto había desaparecido hacía rato sin más palabras que espera aquí. Hacía más de una hora que eso suponía impaciencia. Si aún no habían llegado, probablemente estaban en problemas y quería ir a buscarlos para asegurarse de que estuvieran bien. Están allí. Choji dirigió su atención al origen del ruido y vio a una Ino sonriente y a un Naruto molesto. Soltó una risita, sabiendo que Ino había hecho algo para ponerlo de los nervios. Hinata sonrió cansadamente mientras sostenía una mano a su lado derecho. Bien, están aquí. Ino fue la primera en llegar y se puso las manos en las caderas con una mirada victoriosa. Me alegro de verlos de nuevo, saludó antes de volverse hacia Naruto. ¿Ves? Te dije que tomaras esa curva a la izquierda. Naruto se cruzó de brazos antes de soltar un bufido. Sabía exactamente dónde estábamos. ¿Por qué los hombres se ponen tan tercos con las instrucciones? Preguntó cansadamente antes de volverse hacia los otros dos ninjas. Entonces, ¿están bien? Choji negó con la cabeza antes de hacerle un gesto a Hinata con la cabeza. Hinata no se ve muy bien. Estoy bien, dijo Hinata con una sonrisa educada. Ino frunció el ceño antes de moverse hacia Hinata y mirarla, notando la forma en que sostenía su costado. Déjame ver cómo estás, Hinata, podría ser serio. No te preocupes, estoy bien, aseguró débilmente. Solo confía en mí, Hinata. Quítate la chaqueta. La Hyuga se sonrojó intensamente. No puedo hacer eso, aquí no, se removió nerviosa mientras miraba a Naruto y Choji. La comprensión brilló en los ojos de Ino antes de volverse hacia los dos hombres del equipo con el ceño fruncido. Lárguense. Tengo que ir a ver a Hinata. Los dos hombres se estremecieron ante su tono antes de darle la espalda, aunque permanecieron inmóviles. ¿Qué hacen aquí todavía? ¿A dónde vamos? Preguntó Naruto, dándoles la espalda. Ino suspiró. Vayan a explorar la aldea o algo, nos vemos luego. Los dos ninjas comenzaron a alejarse, sin atreverse a dar marcha atrás, ya que eso probablemente enfadaría a Ino. La médica del equipo volvió su atención a su paciente actual, con una mirada seria en su rostro. Muy bien. Ahora puedes quitarte la chaqueta. Hinata obedeció, aunque el rubor no desapareció de su rostro. Se quitó la chaqueta y dejó al descubierto un gran moretón en el costado derecho. Había algo desangrado, pero no era algo que no pudiera controlar. Está bien, Hinata, solo usaré mi chakra para curar la herida. Solo debería tomar un par de minutos eliminar el dolor, dijo Ino con aire de profesionalismo mientras sus manos brillaban de un color verde antes de colocarla sobre la herida. Gracias, dijo Hinata tímidamente. Ino solo asintió y se concentró en la herida, todo el tiempo tratando de no sentirse celosa de lo mucho que Hinata había desarrollado. No entiendo por qué tenían que asegurarse de que estuviéramos lejos, se quejó Choji mientras él y Naruto caminaban por la aldea destruida. Los dos caminaban por un sendero de piedra con algunas plantas creciendo en las grietas. Grandes escombros cubrían gran parte del camino, mientras que los edificios a su alrededor estaban en ruinas, y algunos parecían haber sido quemados. El edificio que Naruto había visto antes se erguía orgullosamente en la distancia, casi como un símbolo de durabilidad del lugar destruido. No es que no pudiéramos simplemente mirar hacia otro lado o cubrirnos los ojos. Naruto rió entre dientes antes de meter las manos en los bolsillos. Bueno, Choji, es como me enseñó Jiraiya-sensei. Las mujeres se mantienen unidas ante cualquier cosa, sobre todo cuando realmente se entienden, explicó con voz sabia. En esos momentos, los hombres se llevan la peor parte y a veces pueden acabar heridos. Así que nuestra partida fue algo muy bueno. ¿En serio? Preguntó Choji incrédulo. En serio, asintió Naruto con una sonrisa, lo vi un par de veces cuando estaba fuera de la aldea. Así que, para futuras referencias, nunca intentes espiar a una chica cuando esté con otra y, por supuesto, nunca te interpongas entre ellas cuando estén discutiendo. Realmente aprendiste mucho en tu viaje. Naruto sonrió tímidamente. Digamos que aprendí lo que no debo hacer al ver a Jiraiya-sensei meterse en todo tipo de problemas. Un silencio reconfortante llenó la zona mientras ambos seguían caminando. Naruto observó la zona con una expresión casi triste.
No sabía exactamente qué había sucedido, pero parecía que cientos de personas habían sido asesinadas, casi como si las hubieran atacado por todos lados. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al detenerse en seco, mirando a su alrededor conmocionado. Una vieja conversación resonó en su mente mientras miraba a su alrededor. Desde que ayudamos a Konoha, otras aldeas vieron la oportunidad de atacarnos. Al principio no representaron ningún problema, pero cuando nos atacaron al mismo tiempo, Remolino no tuvo ninguna posibilidad. Remolino, murmuró para sí mismo. Choji se volvió hacia Naruto confundido. ¿Pasa algo malo, Naruto? Esto es Remolino y miró a su alrededor entre los escombros con el ceño fruncido. ¿En qué estoy pensando? Se reprendió. Estaba dándole demasiadas vueltas. Lo único que importaba ahora era encontrar un bote y deshacerse de la bestia antes de que Cloud hiciera su movimiento. Se volvió hacia Choji y le hizo un gesto para que se fuera. No pasa nada. ¿Estás seguro? Preguntó Choji levantando una ceja. Naruto sonrió antes de rascarse la nuca. Sí, todo está bien. Solo pensé que vi algo, sigamos adelante por ahora. Está bien entonces, Akimichi decidió no presionar, sabiendo ya que a Naruto le gustaba mantener sus comentarios en ciertas situaciones. Omoi se metió las manos en los bolsillos mientras observaba con impaciencia cómo el hombre frente a él contaba el dinero que acababa de recibir. Karui estaba de pie junto a él, con una expresión de enfado que contrastaba con su actitud fría. Está bien, entonces es toda suya, asintió el hombre de cabello negro mientras guardaba el dinero en el bolsillo. Los ninjas de la nube observaron el bote que acababan de comprar. Era un sencillo bote de madera con lo esencial para viajar, nada del otro mundo, pero podría llevarlos mar adentro. Vamos, Karui, asintió a su compañero de equipo. Karui frunció el ceño. ¿Quién dijo que estabas a cargo? Omoi simplemente puso los ojos en blanco antes de comenzar a moverse hacia el bote. Espera, no puedes irte todavía. Gritó el hombre con ligero pánico, haciendo que los dos ninjas de la nube lo miraran con el ceño fruncido. ¿Y eso por qué? Preguntó Karui con un poco de vehemencia. Mira, señaló el hombre al lejano cielo estrellado con muchas nubes en el horizonte. Puede que seas nuevo en la navegación, así que recuerda esas nubes. Omoi observó con interés mientras el hombre seguía hablando. Esas son nubes de tormenta. Puede que no parezcan gran cosa desde aquí, pero te garantizo que habrá una tormenta esta noche. Una tormenta que tu nuevo barco no podrá atravesar. La Kunoichi miró al hombre, cruzando los brazos con enojo. Así que nos vendiste una mierda. ¿Qué? No. Respondió el hombre nervioso, retrocediendo unos pasos. No te preocupes, le aseguró Omoi antes de irse, y Karui hizo lo mismo momentos después. Encontraremos un lugar para descansar esta noche y partiremos por la mañana, le dijo a la Kunoichi. Y mañana terminaremos esta misión. Naruto caminaba entre las ruinas de la aldea con todo su equipo siguiéndolo. Ino y Hinata se habían unido a él y a Choji hacía poco. Hinata se veía mejor, aunque todavía parecía dolorida, por lo que el grupo decidió buscar un lugar para pasar la noche, sin mencionar que estaba empezando a llover. Se dirigían al único edificio en pie de la zona. Tenía grandes muros de piedra y daba la impresión de ser algo imponente, aunque solo tuviera un piso. El edificio estaba cerca de un río caudaloso, aunque no veían a dónde iba. Buscaremos un barco mañana, anunció Naruto mientras se acercaban a la entrada del edificio, una alta puerta de piedra con marcas impresas en ella. Suena bien, admitió Choji con una pequeña sonrisa. Todavía estoy un poco conmocionado por la caída aquí. Ino asintió con la cabeza. Todavía me duele un poco la cabeza, así que un descanso debería ser agradable. Naruto se acercó a la puerta antes de colocar una mano sobre ella. Casi al instante la puerta comenzó a abrirse sola, haciendo que el grupo retrocediera unos pasos sorprendido. ¿Qué fue eso? Choji soltó sorprendido. Naruto observó cómo la puerta se abría por completo, revelando una oscuridad absoluta. Solo un poco de luz entraba en el lugar. Apretó la mandíbula antes de entrar al edificio con una mano sobre la funda de su kunai. De nuevo, casi en un instante, el edificio tembló antes de que las antorchas iluminaran su interior. Tenía grandes paredes grises con pocas ventanas, columnas en la habitación donde se encontraba Naruto y muchas pinturas antiguas adornaban las paredes. Ino miró a Naruto con extrañeza. ¿Hiciste eso? No, respondió recorriendo con la mirada el área. No lo hice.
Echó una rápida mirada a Hinata antes de decir: Hinata, usa tu Byakugan y pesca a quien sea que esté aquí. Bien, respondió Hinata mientras su Byakugan se activaba y exploraba la zona. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las numerosas cadenas de chakra alrededor de la pared, que conectaban con cada una de las numerosas antorchas de la habitación y la gran puerta de piedra. No hay nadie aquí, informó Hyuga. La postura del equipo se relajó al escuchar la noticia. Entonces, ¿cómo se abrió la puerta? ¿Y qué hay de las antorchas? Preguntó Ino con cansancio. Hinata fijó su mirada en las cadenas de chakra. Hay muchas cadenas de chakra en las paredes, explicó. Se conectan a cada una de las antorchas, lo que significa que las cadenas son lo que las encendió. ¿Entonces qué activó las antorchas? Se preguntó Naruto en voz alta, frunciendo el ceño. Ino se encogió de hombros. Tal vez fuimos nosotros. Quiero decir, la cosa probablemente reacciona ante la gente, ¿verdad? Eso suena bien, asintió Choji. Bien, probablemente así es como funciona este edificio, añadió Hinata. Naruto miró a su alrededor, aún inseguro, pero comprendiendo que su equipo necesitaba descansar. Bien, pasemos la noche aquí. Procedió a crear algunos clones y a ponerlos a vigilar la entrada del edificio por si acaso alguien los atacaba o algún animal salvaje. El grupo de ninjas sacó algunos pergaminos antes de abrir su contenido. Cada ninja sacó su propio saco de dormir y lo colocó en el suelo del edificio. Ino dejó su saco de dormir antes de centrarse en Naruto, quien parecía algo preocupado. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Su cuerpo se relajó ligeramente con su tacto. ¿Qué pasa, Naruto? Naruto suspiró antes de volverse hacia su novia. No sé, creo que soy un poco escéptico de que este lugar esté vacío, admitió antes de tomar la mano de Ino. Quizás solo le estoy dando demasiadas vueltas. No dejes que te preocupe, aseguró con una sonrisa, apretando la mano de Naruto para darle seguridad. Hinata ya miró a su alrededor y no hay nada de qué preocuparse. Tienes razón, sonrió antes de soltar su mano y sentarse en su saco de dormir. Dormiremos un poco por ahora. Ino asintió antes de acostarse en su saco de dormir. Bien, y una vez que esta misión termine, me invitarás a una cita. ¿De verdad? Preguntó en broma, ganándose la mirada de Ino. Rió entre dientes y una sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo, iremos a algún sitio. Planeaba llevarte, pero no esperaba esta misión. Yo tampoco, asintió Ino mientras un bostezo escapaba de su boca. Buenas noches, Naruto. Naruto se puso en una posición cómoda antes de dejar escapar un bostezo. Buenas noches, Ino. Cerró los ojos, aunque seguía sintiéndose incómodo. No porque el lugar estuviera vacío, confiaba en las habilidades de Hinata, sino en algo más. Sentía que le faltaba algo, pero no podía identificarlo. Volvió a sus pensamientos iniciales sobre el lugar. De la posibilidad de que fuera el remolino destruido del que Muerte Roja había hablado en una misión que parecía haber ocurrido hace siglos. Ino parecía muy agotada y él no quería preocuparla. Por eso, simplemente dejó el asunto sin dudarlo. Se le escapó otro bostezo antes de dejar atrás esos pensamientos. Ya no tenía ganas de pensar. Había sido un día largo y solo quería dormir. Ya se ocuparía de todo por la mañana. Capitán 5 Fin, eso es todo por ahora. Probablemente ya sepan que es su isla y verán más de ella en el próximo capítulo. Aquí está el siguiente capítulo, chicos. La mayoría ya saben dónde está Naruto, pero bueno, no lo hice tan difícil de saber. En fin, disfruten del capítulo. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Naruto. La creación de un Hokage arco de remolino. Capitán 6. El juicio de Uzumaki. Al día siguiente, el grupo de shinobi ya estaba discutiendo qué hacer. Seguían en el mismo edificio y habían despertado hacía poco. Todos se sentían con energías renovadas y listos para partir, pero aún les quedaba la duda de qué harían. Necesitamos encontrar un bote, dijo Naruto mientras se pasaba una mano por el pelo. Sus púas volvieron a su sitio al cruzarse de brazos. ¿Alguna idea de dónde podríamos encontrar uno? El resto del grupo se miró buscando ideas, pero ninguno dijo nada. Parecía que ellos tampoco tenían ninguna. En momentos como este, él, el líder del grupo, tenía que tomar una decisión. Cerró los ojos mientras repasaba la poca información que tenían sobre el lugar. Estaba rodeado de remolinos, destruido, con solo un edificio en pie, y un río detrás. Naruto sonrió, ya que había decidido qué hacer. Muy bien, escuchen, comenzó con voz clara.
Vamos a tener que separarnos. Un grupo buscará un bote en la orilla y el otro se adentrará en este edificio. Ino miró a Naruto con un poco de sorpresa. ¿Hay algo más en este edificio? Asintió antes de caminar hacia uno de los pilares que sostenían el edificio. Mis clones se aburrieron ayer y empezaron a explorar el edificio, explicó antes de posar una mano en el pilar, que desapareció al tocarlo para revelar una escalera oculta que descendía. Hay un río detrás de este lugar, así que podría haber algún tipo de barco aquí. Choji parecía contento con la idea. ¿Quién está en cada equipo? Naruto se apartó del pilar antes de lanzarle una mirada a Hinata. Comprueba qué tan profundo es. Ella obedeció al activarse su Byakugan. Él se volvió hacia Choji con una mirada pensativa. No estoy seguro del equipo. Tú y yo tenemos buena fuerza física, mientras que Ino tiene ninjutsu, y no estoy seguro de Hinata y... No veo nada, gritó Hinata con los ojos entrecerrados, fijos en el pilar. El grupo se giró hacia los Hyuga y Naruto frunció el ceño. Caminó hacia el pilar, entrecerrando los ojos pensativo antes de mirar a Hinata. Pon tu mano sobre el pilar. La Hyuga obedeció y colocó su mano sobre el sólido pilar, sin revelar la escalera. ¿Pero cómo? Ino observó lo que había visto con ojo crítico. Naruto abrió la puerta al tocarla, las antorchas se encendieron tras entrar al edificio, y ahora esto. Una escalera secreta que solo se abría para él. Este lugar solo te sirve a ti, Naruto, dijo con cara seria. Él se giró hacia ella con expresión seria, diciéndole en silencio que pensaba lo mismo. Ino, intenta abrir la escalera con Choji, ordenó solo para probar su teoría. Se rascó la nuca al ver que tampoco podían abrirla. Si era el único que podía entrar, llevar a alguien de refuerzo sería una mala idea. Tendría que ir solo. No era que desconfiara de sus habilidades y, además, era muy probable que hubiera un barco allí. Ya fuera un barco mercante o una pequeña embarcación de escape, tenía que haber algo allí. Asintió para sí mismo antes de volverse hacia su equipo. Me adentraré en el edificio mientras ustedes van a echar un vistazo a la orilla, observó mientras su equipo intentaba objetar, pero él levantó una mano para detenerlos. Soy el único que puede entrar aquí. Sería inútil que fuéramos dos. También podrían cubrir más terreno si fueran tres. Ino guardó silencio. Eran shinobi en una misión y Naruto solo intentaba sacarlos de allí lo antes posible. Sus sentimientos personales quedarían a un lado por ahora. Había estado en muchas misiones y sabía qué decisiones como estas debían tomarse, aunque no le gustara la idea de que él se fuera solo. De todas formas, no es como si hubiera alguien aquí, se dijo a sí misma mientras Choji y Hinata comenzaban a abandonar el edificio después de recibir noticias de Naruto. La pareja se miró mientras sus compañeros de equipo se marchaban. Ten cuidado, Naruto, dijo Ino después de un momento de silencio. Naruto sonrió antes de asentir. No te preocupes, Ino, probablemente no haya nada de qué preocuparse, siguió con la mirada su figura mientras se alejaba, con una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Aún tenemos que ir a esa cita. Me aseguraré de terminar esto rápido. Ino rió para sí misma antes de volverse hacia Naruto. No, no lo harás. Tómate tu tiempo y ten cuidado o no habrá cita, dijo con sinceridad y una sonrisa. Él simplemente rió entre dientes antes de asentir, observándola salir del edificio. Su boca se formó en una fina línea mientras se acercaba al pilar, colocando una mano sobre él y observando cómo desaparecía para revelar la escalera. Aquí no pasa nada, murmuró para sí mismo antes de bajar las escaleras. Ino, Choji y Hinata se movían entre los árboles de la isla desierta. El Hyuga iba al frente del grupo para explorar la zona, mientras que Ino y Choji se quedaron atrás para apoyarlos en caso de que surgiera algo. La zona de más adelante también está destruida, informó Hinata mientras seguían corriendo. Observó con los ojos entrecerrados el área antes de decir, hay algunos árboles que están empezando a crecer, mientras que hay algunos troncos viejos en el suelo. Ino frunció el ceño. ¿Qué había causado tanto daño a la isla? Existía la posibilidad de que un Biju se hubiera liberado y hubiera destruido el lugar, pero habría más partes del bosque destruidas y algún tipo de camino hacia donde se dirigía tras acabar con la aldea. Solo quedaba la guerra. Debió de haber ocurrido algún tipo de guerra y la aldea fue atacada. Aún así, era una idea descabellada, ya que no creía que una sola aldea pudiera causar tanto daño. El equipo continuó moviéndose por el lugar con Ino pensando que estaba cerca de una conclusión de cómo la aldea terminó en tal estado.
Naruto continuó bajando las escaleras, atento a cualquier movimiento. No sabía a qué profundidad se había adentrado y empezaba a refrescar a su alrededor. Hasta entonces había pasado por muchas habitaciones. Estas no contenían más que antiguas estatuas y pinturas que no se veían debido a la poca luz. Las estatuas eran un tanto peculiares, pues estaban diseñadas para parecer un guerrero con una espada en la mano y un casco de acero en la cabeza. Al principio, había estado bastante alerta a su alrededor, esperando de alguna manera que se movieran, pero finalmente bajó la guardia. Cada habitación era igual a la anterior y se había acostumbrado a ver las estatuas de tamaño humano. Hablando de eso, se estaba cansando de pasar de piso en piso. En algún momento, incluso llegó a creer que lo llevaban de vuelta al primer piso al llegar a un nuevo piso. ¿Esto tiene un fin?, se preguntó Naruto mientras bajaba las escaleras. Estaban dispuestas en círculo y cada nivel parecía infinito. Miró hacia abajo y vio otro piso a pocos pasos. Frunció el ceño al dar los últimos pasos y, para su sorpresa, no vio ningún otro nivel de escaleras. Este era el último piso. Por fin. Exclamó en su cabeza, sonriendo felizmente antes de echar un vistazo a su alrededor en la nueva habitación. Era muy parecido a los demás, con estatuas y pinturas en las paredes, pero con una gran diferencia. Frente a él había un muro de piedra con escritura y una pequeña tablilla al lado. Se acercó a la pared antes de leer su contenido. El juicio empieza aquí, demuestra tu inteligencia y poder. No retrocedas en ningún momento, ese es el camino de los Uzumaki. Naruto retrocedió un paso mientras leía por encima del muro una y otra vez. Este era el hogar de sus antepasados. Sus primeros pensamientos habían sido correctos. Estaba en Whirlpool. No, se reprendió mientras negaba con la cabeza, no es momento de pensar en eso. Tengo que buscar un barco. Su expresión se tornó seria al observar la tableta. Sin pensarlo mucho, puso una mano sobre ella para palpar su textura, pero se hundió. Un estruendo resonó por la habitación cuando el muro de piedra que tenía delante empezó a abrirse. Se partió en dos y ambos lados desaparecieron en sus respectivas paredes. El polvo emanaba de las paredes y Naruto se protegió los ojos mientras observaba la nueva habitación. Era pequeño, pero tenía estanterías llenas de pergaminos a ambos lados. En la pared frente a él se exhibía una katana. Tenía una empuñadura gris y blanca, con la hoja negra y el filo plateado. Tenía un extremo curvado y parecía de buena calidad. Entró en la habitación y encontró que la pared detrás de la katana también tenía algo escrito. Toma todo esto, lo necesitarás. Naruto asintió para sí mismo antes de usar un sello con una sola mano. Jutsu de clon de sombra, 4 clones aparecieron a su lado. Rebuscó en los bolsillos de su chaleco antes de sacar 4 pergaminos. Entregándoselos a sus clones, Naruto dio su orden. Pon todos los pergaminos en el pergamino que te acabo de dar. Cuando hayas terminado, dámelos y disipa. Los clones asintieron antes de moverse a diferentes secciones de la pequeña habitación y sellar los pergaminos en las suyas mientras Naruto volvía su atención a la katana. Se acercó, sin poder evitar sentir cierta emoción. Una sonrisa se dibujó en su rostro al extender la mano hacia él, pero justo cuando estaba a punto de tocar la empuñadura, un clon le tocó el hombro. Hemos terminado, jefe, informó el clon mientras le entregaba su pergamino antes de desaparecer. Los demás clones hicieron lo mismo mientras Naruto guardaba cada pergamino en el bolsillo. Se aseguró de que estuvieran bien guardadas antes de volver a la katana. Fue entonces cuando notó que venía con una funda colocada bajo el arma. La funda era negra, pero no tuvo tiempo de admirarla, ya que se la colocó a la espalda con entusiasmo. Sin más interrupciones, tomó la katana en su mano, admirando lo bien hecha que estaba. En ese momento el suelo empezó a temblar violentamente y desde el techo de la habitación caían polvo y escombros. ¿Qué demonios?, exclamó antes de volverse hacia la pared y ver más escritura. Pero recuerda que cuanto más tomes, cuanto más dura la prueba. Por supuesto, gruñó antes de salir corriendo de la pequeña habitación justo cuando el ruido cesó. Frunció el ceño confundido mientras permanecía en medio de la habitación oscura, preguntándose qué había pasado. No tuvo que esperar una respuesta cuando el agua empezó a salir por agujeros en la pared que no había visto antes debido a la falta de luz. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmados, cuando el agua empezó a llenar la habitación rápidamente.
Se giró rápidamente hacia las escaleras, pero se quedó paralizado cuando una de las estatuas tembló antes de volverse para mirarlo con sus brillantes ojos rojos. Más estatuas comenzaron a moverse mientras todo el lugar se iluminaba, revelando cientos de agujeros en la pared por los que brotaba agua. Todas las estatuas comenzaron a avanzar hacia él, con las espadas en alto y listas para atacar. Naruto retrocedió unos pasos antes de envainar su nueva katana. El agua le llegaba a los tobillos, lo que le indicaba que si no se apresuraba, moriría. Usando chakra para pararse sobre el agua, pues no quería que sus movimientos se ralentizaran, comenzó a hacer señas con las manos antes de apoyar ambas manos en el suelo. Estilo tierra. Pantano oscuro. El suelo bajo las estatuas se convirtió en barro y comenzó a arremolinarse hacia adentro, absorbiéndolas todas y también una gran porción de agua. Con una ovación silenciosa, Naruto se dirigió rápidamente a las escaleras antes de subirlas. Pronto llegó al siguiente piso cuando, de repente, sus sentidos se alarmaron. Sin perder tiempo, se agachó y saltó a la derecha, adentrándose en la nueva habitación, justo cuando una pesada espada de metal pasaba junto a él. El poderoso golpe interrumpió algunos pasos al notar dónde había aterrizado. Estaba rodeado de estatuas, todas ellas listas para atacar, mientras el agua seguía subiendo. Maldición, maldijo al notar más agujeros en la habitación, que ya empezaban a gotear. El Chunin repasó rápidamente las señales con las manos una vez más mientras el viento se arremolinaba a su alrededor. Estilo de viento. Vientos cortantes. Cuchillas de viento se dispararon contra las estatuas reunidas, cortándolas en pedazos mientras se giraba hacia las escaleras. Entrecerró los ojos al ver dos estatuas bloqueándole el paso antes de cargar. Las señaló con la mano, y una cuchilla de viento se dirigió hacia ellas y las partió por la mitad. Llegó a las escaleras justo cuando el lugar empezó a temblar violentamente otra vez. Apretó la mandíbula mientras se agarraba a la barandilla para no caerse. El temblor continuó mientras miraba hacia abajo y veía que el agua subía rápidamente. Apretó los dientes antes de subir corriendo de nuevo, y el temblor cesó unos instantes después. Por suerte, en las siguientes habitaciones no había estatuas que bloquearan el paso. Sin embargo, no tuvo tanta suerte en la siguiente, pues encontró algunas estatuas en las escaleras con las armas en alto. Frunció el ceño antes de alejarse de las escaleras y echar un vistazo a su alrededor. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro al notar que era una de las primeras habitaciones en las que había entrado. Esta habitación en particular era mucho más grande que las anteriores, albergaba más estatuas y tenía más agujeros en las paredes. Naruto desenvainó su katana mientras las estatuas se reunían a su alrededor. El viento se arremolinó alrededor de la hoja mientras cargaba contra la estatua más cercana y la cortaba limpiamente por la mitad. Ambos lados cayeron al suelo antes de alzar la espada para detener un golpe de una de las estatuas. Saltó lejos de las estatuas mientras el viento se acumulaba a su alrededor. El sonido del agua que entraba le resonaba en los oídos, pero mantuvo la calma. Si perdía la calma, estaba perdido. Ya terminé con esto, gruñó mientras el viento a su alrededor comenzaba a arremolinarse violentamente alrededor de su espada. Toma esto. Blandió su espada y una ola de viento salió disparada de ella, cortando las estatuas con facilidad y apartando a otras. Más estatuas se acercaron a él y rápidamente usó su mano libre para formar un sello. Jutsu de clon de sombras. Docenas de clones aparecieron a su lado, todos con espadas en las manos. Naruto señaló las estatuas antes de gritar: ¡vayan! Los clones cargaron contra las numerosas estatuas, cortándolas con sus espadas afiladas por el viento. Algunos fueron dispersados por las estatuas, pero los clones continuaron, dándole a Naruto la oportunidad de correr hacia las escaleras. Otro grupo de estatuas se movió frente al verdadero Naruto, bloqueándole el paso mientras se lanzaban a la carga. Reflexionando rápidamente, Naruto repasó las señales con las manos antes de tomar un kunai y lanzarlo contra las estatuas que se acercaban. Los kunai se convirtieron en cientos mientras volaban por el aire, clavándose en las estatuas mientras la lluvia de kunai continuaba. Naruto sonrió con sorna mientras la horda de kunais derribaba las últimas estatuas que le bloqueaban el paso antes de correr de nuevo hacia las escaleras. Sus clones seguían luchando, pero las estatuas los superaban. No se dio la vuelta y subió rápidamente las escaleras envainando su espada. Formó un solo sello mientras corría, con los ojos alerta y alerta, Jutsu clon de sombras. Deteniéndose en seco, 5 clones aparecieron ante Naruto.
Adelante, despejen el camino de las estatuas, ordenó mientras los clones subían corriendo las escaleras. Naruto echó un vistazo al área bajo él y vio que se llenaba de agua aún más rápido. Continuó corriendo antes de que los recuerdos de un clon lo impactaran, dispersándose al llegar al siguiente piso. Otro recuerdo lo asaltó, esta vez el de un clon atravesándole el pecho. Lo ignoró y continuó avanzando. Estaba cerca, ahora podía sentirlo. El camino estaba despejado y solo necesitaba avanzar más rápido. Los 3 últimos recuerdos lo asaltaron de golpe, pues los 3 clones se habían dispersado al llegar a la última sala. Entrecerró los ojos al formarse un Rasengan en su mano. Las estatuas bloqueaban el camino hacia las escaleras mientras Naruto saltaba hacia ellas, clavando el Rasengan en el pecho de una de ellas, clavándose en la estatua antes de lanzarla a volar. A continuación, hizo una serie de señales con las manos antes de llevarse una mano a la boca. Estilo de agua. Olas furiosas. Un potente chorro de agua salió de sus labios y alejó a las últimas estatuas justo cuando sintió el agua a sus pies. Aceleró el paso mientras subía los últimos escalones del edificio antes de saltar finalmente del pilar, rodando con el impulso y arrodillándose. Respiraba agitadamente mientras miraba el pilar del que había salido, esperando verlo rebosante de agua, pero para su sorpresa, permaneció inalterado. Tras unos momentos de tranquilidad, se permitió relajarse, dejando caer ligeramente los hombros y sentándose en el suelo con un suspiro de alivio. Echó el cuerpo hacia atrás, apoyándose en los brazos, mientras observaba la habitación de la que había salido hacía apenas unas horas. Estuvo cerca, rió entre dientes con una sonrisa cansada. Se dejó caer al suelo con los brazos extendidos, ignorando la incómoda sensación de la espada en la espalda. Cerró los ojos mientras recuperaba el aliento antes de oír un nuevo estruendo. Se puso de pie al instante y miró rápidamente a su alrededor. Todo permaneció en silencio antes de que la pared opuesta a la entrada comenzara a temblar. Parte de la guerra empezó a abrirse, al igual que la pared en la base del edificio. Emanó polvo cuando las 2 paredes de piedra se abrieron para revelar una habitación secreta. Con la vista puesta en cualquier movimiento hostil, Naruto entró en la nueva habitación y descubrió que era una especie de puerto interior. Era una habitación espaciosa con un charco de agua cubriendo casi toda su superficie y, lo más importante, un barco flotaba en ella. Así que para eso era toda el agua, murmuró para sí mismo mientras el lugar volvía a retumbar, esta vez abriendo un muro frente al barco. Como una puerta, conducía al río que se encontraba detrás del edificio. Esto debe haber sido algún tipo de forma secreta de escapar, reflexionó antes de sonreír felizmente. Había encontrado no solo el bote, sino también una katana nueva y muchos pergaminos, aunque aún desconocía su contenido. Parecía que su misión había sido cumplida. Ahora todo lo que necesitaba era encontrar a su equipo. Omoi mantuvo el ceño fruncido mientras él y Karui navegaban por los mares alrededor de Wave. Habían pasado algunas horas desde que zarparon y aún no se habían topado con nada. Empezaba a pensar que tal vez la bestia había ocurrido solo una vez o que simplemente se había ido. De cualquier manera, sabía que si no encontraban nada pronto, habría problemas. No por parte de su aldea ni de sus superiores, sino por parte de su compañero de equipo. No era que no pudiera hacerle nada, pero ella encontraba la manera de sacarlo de quicio con bastante facilidad. Así que deseaba que surgiera algo, ya que su compañera empezaba a impacientarse, a juzgar por cómo tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Nunca había sido muy paciente, sino todo lo contrario. Impulsiva. Karui era una ninja bastante buena, no es que se lo dijera alguna vez, pero su temperamento los metería en problemas si la presionaban lo suficiente. ¿Dónde demonios está esa cosa?, se quejó Karui desde la cubierta. Omoi simplemente siguió navegando, sin querer verse envuelto en una discusión. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Unas horas, respondió Omoi con calma mientras miraba el mar y notaba algo a lo lejos. Con su atención puesta en el objeto, intentó descifrar qué era. Parecía una isla grande. Miró un mapa que tenía cerca y contuvo el impulso de sonreír con satisfacción. Estaban cerca de la zona a la que el anciano que les había vendido el bote les había dicho que no fueran, ya que, al parecer, nadie podía entrar allí, pues estaba rodeada de remolinos. Pensó que los remolinos eran la clave a esta misión. No solo la isla los tenía, sino también el monstruo marino, lo que significaba que ambos estaban relacionados de alguna manera. El barco giró en dirección a la isla, navegando a favor del viento y cogiendo velocidad.
Karui se volvió hacia Omoi con una mirada interrogativa en su rostro. ¿A dónde vamos ahora? Omoi señaló la isla con su mano libre. Vamos a esa isla. El monstruo debería estar allí. Ino, Hinata y Choji caminaron por la orilla de la isla. La arena brillaba con los rayos del sol mientras el grupo avanzaba. Muchos trozos de madera llenaban el área con algunos trozos de metal oxidados aquí y allá. Parecía el escenario de una batalla. Como si un grupo de ninjas hubiera entrado en la isla por allí y luchado en la misma orilla donde ahora se encontraban. Hinata miró a su alrededor con su Byakugan buscando algún tipo de barco que pudieran usar, pero no encontró nada más que tablones de madera destruidos. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Preguntó Choji a las dos kunoichi mientras miraba el lugar en vano. Ino frunció los labios mientras se cruzaba de brazos. Supongo que podríamos seguir por la orilla con la esperanza de encontrar algo. Se encogió de hombros antes de volverse hacia el mar con mirada calculadora. Si alguien había llegado a la orilla, significaba que había una forma de entrar y salir de la isla por allí, pero no veía ninguna. Solo veía los mismos remolinos que rodeaban la orilla, sin rastro de ningún pasadizo. Sus ojos se abrieron de par en par al pensarlo. Hinata, gritó mientras señalaba los remolinos lejanos, ¿podrías escanear ese lugar con tu Byakugan? Hinata pareció un poco confundida por la petición, pero obedeció. Arqueó las cejas con sorpresa mientras observaba la zona y encontraba una gran cantidad de chakra proveniente de uno de los remolinos. Uno de ellos es falso, informó con sorpresa en su voz, es una especie de genjutsu. Choji sonrió aliviado, feliz de haber encontrado una salida de ese lugar. Entonces eso significa que podemos salir de aquí. Bien, asintió Ino con una sonrisa, deberíamos reunirnos con Naruto y contarle esto. Tal vez incluso encontró un bote que podamos usar. Espera. Gritó Hinata con un poco de pánico en la voz. Los otros dos shinobi la miraron confundidos antes de que ella señalara al horizonte. Viene un barco hacia aquí. Ino y Choji entrecerraron los ojos mientras miraban el horizonte pero no vieron nada más que agua. ¿Qué tipo de barco es? Ino le preguntó a Liuga. Hinata se concentró en el lejano bote con las venas tensas alrededor de los ojos. Es un bote pequeño, dijo finalmente tras un momento de silencio, un poco más pequeño que el que usamos ayer. El grupo concentró su atención en el horizonte antes de que el agua se disparara repentinamente. La bestia que los había atacado el día anterior emergió, aullando tan fuerte que pudieron oírlo. Va a atacar el barco, soltó Hinata en estado de shock mientras continuaba observando la escena con su Byakugan. Ino realizó rápidamente cantos de manos antes de golpear el suelo con ambas manos. Jutsu de invocación. 4 águilas aparecieron ante ella, 3 grandes y una pequeña. Dirigió su atención a la pequeña antes de decir, vayan a la aldea destruida y busquen a un chico rubio. Que venga. El águila asintió antes de irse volando mientras Ino se giraba hacia el resto del equipo. Suban a un águila cada uno, ordenó, señalando a las águilas que estaban en el suelo. Vamos a ayudar a esa gente mientras las otras águilas van a buscar a Naruto. Los dos ninjas accedieron y subieron a sus respectivas águilas. Ino se subió a la suya antes de que comenzaran a moverse, batiendo sus fuertes alas y elevándose por los aires. Ino mantuvo una mirada seria mientras el águila surcaba el cielo azul. Quienquiera que estuviera siendo atacado necesitaba su ayuda y se la brindarían. Acabarían con la bestia de una vez por todas. Fin del capítulo 6. Eso es todo por ahora. Gracias por leer. El próximo capítulo debería salir como siempre. Fin del fanfic. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.